Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles tienen entre ellos de vez en cuando pues discusiones que les llevan incluso a veces a iradas, ¿no? Por lo que cuenta así el Evangelio, pues por ejemplo les llevan a pensar, ¿no? a transmitir, ¿no? ¿Quién, entre ellos, ¿no? ¿Quién es el mayor, por ejemplo, ¿no? Incluso momentos muy cruciales, muy dramáticos, ¿no? La última cena, por ejemplo. Y es curioso, ¿no? Porque el paso del tiempo tampoco fue mucho tiempo, porque son 3 años escasos. El paso del tiempo, pero bueno, estaban con el Señor, va haciendo, sí, tiene que venir Pentecostés, que es donde ya todo se arregla, por así decirlo, ¿no? Pero el paso del tiempo va haciendo que ellos vayan entendiendo, pero les cuesta, como nos cuesta a nosotros, pero les cuesta. Y ellos no se quitan de la cabeza, porque quizás también, evidentemente, estaba mucho en la mentalidad de la época y la mentalidad también de Israel, que es el reino mesiánico. Es decir, están convencidos, no han dejado de entender al Mesías como el rey. Es decir, como que volveremos al tiempo de David, en que Israel era lo que era, ¿no? Querían restaurar ese reino, y por eso le preguntan: ¿y yo en tu reino dónde estaré? Y es como, no sé si desesperante para el Señor, porque parece que les explico las cosas, no las entienden, pero sí que ellos están ahí incidiendo en eso, ¿no? El caso es que, como cuenta San Lucas, por ejemplo, con estos temas, dice: suscitó entre ellos una discusión sobre quién sería tenido como el mayor. Claro, para el Señor, que está ya cercana a la pasión, que está explicándoles la importancia que tiene el servicio, ponerse de rodillas y lavar los pies, que va a pasar el milagro de la Eucaristía, que ya les ha anunciado antes, por otra parte, en Cafarnaún, no les ha dejado hablar, algo que quizás en ese momento no entendieron, porque la respuesta única es un acto de fe que hace Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No significa eso que entendieran todo lo que el Señor había dicho, ya lo entendería más adelante. Pero hacer un acto de fe, ahí queda. Y en ese momento, de la Eucaristía, claro, que sigan pensando en lo mismo, debió suponer un gran dolor para el Señor. Y otra vez, con paciencia infinita, con un gesto paterno, como quien quiere corregir a sus hijos más pequeños, el Señor les muestra. Fijaos qué paciencia, qué generosidad, qué comprensión tiene el Señor con esos hombres que no han alcanzado todavía la madurez, y que van a ser, por otra parte, quienes saquen adelante y empiecen la evangelización.
La flaqueza, decía nuestro Padre, la flaqueza humana nos acompaña aún en los mejores instantes, en momentos más sublimes de nuestra existencia. Tenemos, para que ya nada pueda sorprendernos, el testimonio del Santo Evangelio. En la última cena, en aquel clima de fusión de amor y de confidencias divinas, en la reunión de los íntimos, de los más formados, de los predilectos, se pusieron a discutir, a pelear entre ellos sobre quién sería el mayor, el más excelente. Por esto, con lo que iniciaba este rato de oración, último de hoy, creo que mi conclusión al menos es decir, Señor, yo cuando sienta en mí mismo la fraqueza, no me puedo extrañar. Cuando sienta en mí mismo más la debilidad, no me puedo extrañar. Acordarme de aquellos que con su flaqueza indiscutible perseveraron y llevaron la palabra de Dios por todos los pueblos. Pero fijaros, pensad, el Señor los corrige positivamente. No deja de tenerles, de hacerles ver que tienen que levantar la cabeza y ver los bienes más sobrenaturales. Y les dice, ¿no? Es decir, que su reino no es lo que ellos piensan. Que no es lo que ellos piensan. Que su reino es un reino de caridad. Un reino de amor. No un reino de imponerse. El Señor, con paciencia infinita, pues eso les está explicando, ¿no? Es decir, que... y claro, es entonces cuando el Señor, es decir, pues el relato del Evangelio, donde el Señor pues se pone de rodillas. Creo que, claro, metiéndonos en el ambiente, en la situación que estaban ellos, es decir, todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando, como el Señor les ha ido anunciando, por otra parte, les ha ido anunciando, pues que me veréis padecer, etcétera, etcétera, les ha ido anunciando cosas que todavía ellos no comprendían bien. Y han visto también el encono de los sacerdotes del templo, han visto cómo le perseguían, han visto que algo iba a pasar. Entonces, claro, en ese momento en el que el Señor además han ido a preparar la última cena, la Pascua, van a vivir la Pascua como lo hacen los judíos, en el momento preciso. Ellos están todavía con esa idea del reino mesiánico que estábamos hablando antes. De pronto el Señor hace un gesto que les deja desconcertados. Desconcertados. Preside Jesús, Juan a su lado, Simón también, y graba algo que para ellos es impresionante. Se pone de rodillas, coge un lebrillo y empieza a limpiar los pies de los apóstoles. Yo creo que no les da tiempo a reaccionar, salvo Pedro, que con ese ímpetu que tiene reacciona. Pero ellos no les da tiempo. Felipe, Andrés, Bartolomé, todos se quedan, dejan hacer al maestro. ¿Qué está haciendo? Claro, hay que pensar lo que significaba eso, Es decir, lo hacían los esclavos. Cuando iban cuando eran en la hospitalidad, que es importante, en la hospitalidad, pues los esclavos hacían esa función. Y el Señor se pone como esclavo. Es un gesto que realmente hay que vivirlo, ¿no? Es decir, he tenido más habitualmente las vigilias, los oficios del Jueves Santo que se celebraron con frecuencia en parroquias, las parroquias que se celebraron casi todas, no se ha omitido, salvo estos últimos años por el COVID, pero no se ha omitido el lavatorio de los pies, y te aseguro que no es nada agradable. Y eso que es gente preparada ya y que viene limpita, perdonad que lo diga así, Pero no es fácil, ¿no? O sea, supone ponerse de rodillas delante de aquellas almas y ponerte a lavar los pies, aunque sea simplemente un gesto, ¿verdad? Un gesto solo, pero hay que lavar y secar. No digo más, ¿me entiendes?
Y ahí estábamos hablando de hace 2000 años. En fin. O sea, lo humano, me refiero. Oye, otra cosa es, evidentemente, ¿no?, lo que supone. Es una humillación, es un gesto que es un símbolo, pero que significa, o sea, yo te quiero tanto que te lavo los pies. O sea, está, o sea, el Señor, yo te sirvo y por eso te lavo los pies. Pedro se revela. Y el Señor le dice, no te rebeles. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro se rinde y dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, queda muy claro el gesto. Un gesto de caridad y de servicio. Un gesto de entrega. Si yo me ocupo de esto, cuanto más tendríais que realizar vosotros, les dice. Y se coloca al mismo nivel. El Señor, dice nuestro Padre, no coacciona, fustiga amorosamente la falta de generosidad de aquellos hombres y también a nosotros. Nos ha dado ejemplo de caridad. Y fijaros, y es donde quería llegar, ha pasado esto, Jesús les ha manifestado lo que es el servicio de una manera muy clara. Inmediatamente el Señor se sienta a la mesa con ellos y les empieza a hablar. ¿Y qué hace Cristo? Y esto creo que habría que releer con frecuencia todo aquel discurso de la última cena que narra San Juan. No narra el momento de la Eucaristía, lo narran los demás apóstoles y San Pablo después, en la primera carta a los Corintios, pero él sí que está hablando en aquella cena de toda la vida íntima, habla el Señor de Cristo, del Señor en la Trinidad Beatísima. Y en ese contexto, donde el Señor ha abierto su corazón y les habla de no tanto lo que va a pasar, sino de la vida íntima suya, donde está haciéndoles partícipe, es donde el Señor, en un momento dado, les dice, promulga el mandatum novum. Tanta importancia le da nuestro Padre a este mandatum novum que manda que esté en los centros puesto de gente joven. Porque es clave. Y para que eso puedan vivirlo, les promete el Espíritu Santo, como pasa después. Claro, Él les está hablando, les ha explicado con un gesto impresionante lo que es el servicio. Les va a explicar después, les va a los apóstoles, y a ti y a mí, estamos ahí. Les va a explicar también el Señor lo que significa también la entrega a través de la cruz. Bien. Y por tanto, lo que le está pidiendo el Señor ahora, es decir, esto es el ejemplo que os doy. Lo que les pide el Señor ahora, es decir, es lo que resume el mandatum novum. Oye, quereros como yo os quiero. Por eso queda claro que el amor de Dios, a Dios, es inseparable del amor a los demás. Claro, aquí entra todo un ámbito de cosas que creo que nos da tiempo en una meditación solo, que habría que mirar un poquito, porque creo que es una de las cosas que hemos aprendido, hemos aprendido en la fe, hemos aprendido la caridad. Nos ha hablado siempre del primer mandamiento que se divide en dos, bien, la caridad, y esto es
esto es de siempre. Pero nos han enseñado también, ya en el espíritu de la obra, además, a lo que significa la caridad también vivida en la familia, en familia. Lo significa el quereros. Y todos recordáis cómo don Álvaro, y muy especialmente don Javier, nuestro padre, pero don Javier insistió tanto, y tanto, y tanto, y tanto, que os queráis, que os queráis, que os queráis. Casi es como aquello que decía nuestro padre de San Juan, ya viejecito, ¿no? Recordándonos el mandatum novum. Al final de su vida ya, que transmitía aquel hombre que había conocido al Señor, había escuchado el latido del corazón del Señor en la última cena, que os queráis. Mandatum, nos recuerda el corazón, nos recuerda, y lo hace en sus epístolas y en el Evangelio, nos recuerda el mandatum novum. Yo me imagino alguna simbología, alguna semejanza, perdonad, a don Javier ya viejecito muriéndose, que os queráis, que os queráis, que os queráis. Y a nuestro Padre, que os queráis. Mirar, el tiempo, los años, quiero decir, pueden hacer que nuestro corazón se endurezca. Y creo que es muy importante que tengamos corazón. Cada uno, según su temperamento, lo manifestará más o menos. Pero no podemos dejar de tener corazón. Y por tanto, querer a las almas. Tu familia, tus padres si viven, en el cielo también, tus hermanos, los de casa, los de la obra, tus amigos. Utiligatis in vicem. Y eso tiene, como te decía, muchísimas manifestaciones que significan también que nos hemos enterado. Es decir, que nuestra vida no es simplemente un ser eficaz haciendo cosas, sino que es querer al Señor y querer a los demás. Claro, eso lleva pues a cosas tan pequeñas. Tampoco yo quiero hacer un elenco aquí, porque eso es más bien una charla, o de que tú lo pienses con el Señor, es la delicadeza en el trato, el luchar por quitar de mi carácter todo aquello que haga difícil el cariño fraterno y la vida de familia. El fomentar las virtudes que facilitan la convivencia, comprensión, cordialidad, capacidad de amistad, buen humor, magnanimidad, corazón grande, ¿no? Atender a los demás, y a veces requiere esfuerzo, observar, callar, conocer los gustos de las personas, y a veces supone renunciar a los míos sin que se note. En el fondo, hacer grata la vida de los demás. Hacer grata. Y te decía, y me parece que nos puede pasar el paso del tiempo, el paso del tiempo y quizás reveses de la vida o momentos en los que hemos visto otras cosas o que nos han dolido, ¿qué tal? Pues puede ser que a lo mejor nuestro corazón se endurezca. Oye, yo no quiero sufrir más y cierro el corazón. Y eso repercute en los demás. Repercute en los demás. Y hay que tener corazón. Humanamente hablando, hay que tener corazón. Puesto en Dios, por supuesto. Pero hay que tener corazón. Y se tiene que notar. Y claro, eso es a veces es costoso, y supone muchas veces, pues oye, si esto no le gusta,
pues esto no se lo digo. O si esta ironía le ha dolido, pues oye, calla, pídele perdón. Oye, si este modo de comportarse, pues escúchale eso que te ha contado 50 veces, pero escúchaselo. Es la cara que ponemos, es el respeto hacia la opinión de los demás. Pero esto pasa en cualquier familia. Cualquier familia. En el fondo, nosotros, de una manera simbólica te lo digo, cuando vivimos así la caridad, estamos, lo entrecomillo, lavando los pies a los demás. Así. Camino de amor es el nuestro, hijos míos, de amor a Dios, nuestro Padre, de sincera y constante caridad fraterna. Siempre y en todo debéis vivir la caridad, porque también continuamente la caridad de nuestro Padre Celestial es derramada en nuestros corazones, unidos en la caridad de Dios, consumatin unum, viviendo el mandatum novum. Del Señor seremos luz y calor de Dios entre los hombres, y fuertes como una ciudad amurallada. El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada. Esto lo hemos visto en tantos centros ahí puesto, ¿no? Incluso creo que está aquí, también hay uno de estos aquí. Civitas, la ciudad amurallada. Frater quid aiudatur a frater. Sicut civitas firma. Corazón, nos queremos, nos ayudamos, nos perdonamos, nos comprendemos. Dedicamos tiempo, pendientes. Es la caridad que en el fondo nos lleva a la unidad, ¿no? Unidad. Y esto ha sido una fortaleza de la obra siempre. Y es una de las cosas que si uno lo piensa, pues más le han atraído el espíritu de la obra cuando uno empezó a andar por un centro. El ambiente de alegría, de caridad, de mutua, de ayuda, de fraternidad. O sea, en el fondo es todo ese aspecto que es fundamental en la vida de la obra, en la vida que somos familia. Y esto diría que es muy serio. No es simplemente un comentario bonito, somos familia, ya está. No, es un tema que es muy profundo. Es decir, somos familia. Me decía un cura mayor hace años, me decía ya de los primeros, me decía, predico mucho, el tema de aquello que decía nuestro Padre, que no se pierda, es que seamos esa pequeña familia que se quiere, esa pequeña familia. La pequeña familia, tu centro, no sé dónde estás, donde hay pues sus más y sus menos, como en todos los centros, donde hay situaciones a veces un poco más complicadas, etcétera. Quereros, perdonaros, comprendámonos, perdonémonos. Esas pequeñas cosas que no tienen importancia, pasar por alto, ser pacientes, comprender. Bueno, aquí sería... Podemos dar mil vueltas. 1000 vueltas. ¿Cuántos modos tan bonitos de vivir la caridad? ¿Verdad? ¿Cuántos modos tan bonitos de vivir la caridad? Esto tiene también, pues, evidentemente, un aspecto muy, digamos, apostólico. Porque en el fondo yo creo que también la caridad vivida, caridad y unidad era el tema, ¿no? Pero la caridad vivida en general, pensando también en el apostolado, responde a lo que queremos a la gente. Es decir, ¿por qué nos desvivimos por nuestros amigos? Porque les queremos, con un cariño de amigos, de amistad. De amistad. Que es distinto con el cariño que queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Sí, les queremos. Y eso se lo manifestamos. Y muchas veces la manifestación del cariño es sacrificio. La piedra de toque del cariño es el dolor.
Y aunque me cuesta comprender a esta persona que convive conmigo, oye, le quiero querer. Me decía hace muchos años un director, me decía, que decía conmigo la charla, ya falleció, me decía, mira, mi propósito esta Navidad, en concreto una Navidad, me acuerdo porque me impresionó mucho, y estaba mal, pobre, me decía, es hacer felices a los demás. Hacer felices a los demás. No sé cómo lo voy a hacer, pero mi propósito es hacer felices a los demás. Te aseguro que lo conseguía, Y no es que fuera una especie de showman, mucho menos. Hacer felices a los demás. Eso es grandeza de alma. Grandeza de alma. Por eso te digo que esto de ser familia tiene muchas consecuencias. Y se está tan bien en la obra, se está tan a gusto, se vive tan feliz porque notamos que nos quieren. Y queremos a los demás. Insisto, eso tiene sus grados y su manera de manifestarlo, dependiendo mucho de las personas, de cómo seamos, del temperamento que tengamos, pero hay que manifestarlo. En el fondo, porque todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. La caridad es paciente, benigna, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podríamos seguir. Yo creo que ese himno a la caridad es perfecto para esto. Jesús, perfectus Deus, perfectus homo, nos quiso con amor divino y humano. En la intimidad con sus discípulos les dice, vosotros sois mis amigos. Cosa tan bonita. Sois mis amigos, amigos de Dios y por tanto queridos por Dios. Y sus hijos, pero amigos de Dios. Que lo pensemos, que lo recemos, que pidamos luz al Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Me quedo con podría decir, me atrevo a decir, ¿no? O sea, con el testamento de don Javier, que os queráis, y de nuestro padre, pero vamos, tenemos muy relativamente reciente lo de don Javier, que os queráis. Bueno, pues que me quedo con eso y sobre todo le pido al Señor, para mí y para ti, que demos ese paso de que el tiempo y los años no endurezcan nuestro corazón. No endurezcan nuestro corazón. Que lo hagan eso, seamos capaces, insisto, simbólicamente, de lavar los pies a los demás. Se lo pedimos a María Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.